Bueno, pues vamos a comenzar con el estudio de Mateo. Ya tenemos, creo, dos clases anteriores que hemos estado estudiando los evangelios, pero vamos a comenzar ahora ya con lo que es propiamente el estudio acerca de los pasajes. Lo que vimos anteriormente fue toda la estructura de Mateo, cómo está dividido, cuál es la importancia de Mateo dentro del Nuevo Testamento. Todo eso lo estuvimos viendo ya en las reuniones anteriores y veíamos qué importante es Mateo como el enlace del Antiguo al Nuevo Testamento, todas las profecías que menciona, y la semana pasada veíamos la estructura que tiene Mateo en cuanto a su composición como un evangelio. Pero ya hoy vamos a comenzar a ver propiamente lo que es, a estudiar lo que está escrito tal cual. Les había comentado que ya no íbamos a ver mucho de la introducción porque según yo ya habíamos abarcado, ya habíamos profundizado en lo que ahí estaba, pero estudiando esta semana acerca de Mateo 1, comenzando en Mateo 1, pues no, todavía hay mucho que aprender y no quiero pasarlo por alto porque la verdad es que es de mucha importancia. Entonces, si me acompañan por favor a Mateo capítulo 1, hemos visto ya que el Evangelio de Mateo comienza con la genealogía del Señor Jesucristo, nos menciona quiénes son sus ascendientes, es decir, quién fue su papá, en este caso su papá adoptivo, que fue José, quién fue el papá de José, y así hasta Abraham. Comienza Mateo diciendo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y curiosamente, lo digo entre comillas, curiosamente, dentro de la lista de los familiares del Señor Jesús, hay una lista a la que yo le puse aquí en los títulos que le puse, nombres relevantes. ¿Por qué nombres relevantes? Porque es muy interesante que Mateo no oculta o no trata de disimular o de aparentar que la genealogía del Señor Jesucristo siempre fue perfecta, todo fue miel sobre hojuelas, pura gente santa entregada al Señor, que no tenía ni un solo error. Hay veces que más nosotros los seres humanos somos los que queremos aparentar eso, que en nuestra familia no hay fallas, que nunca nos equivocamos, que todos siempre estamos en santidad, que siempre estamos bajo la presencia del Señor y tenemos como esa especie de halo de gloria alrededor de nosotros, pero muchas veces no es así, solamente son apariencias. Pero en el caso del Señor Jesús no se esconde cuál fue el trasfondo o cuál fue la genealogía que estaba hacia arriba de él, me refiero, insisto, a sus papás, su abuelo, bisabuelo. ¿Por qué? Porque trae una enseñanza. Dentro de esos nombres relevantes, apunté algunos, hay de algunos que no tenemos información, hay muchas personas que no sabemos gran cosa de ellos, pero sí, por ejemplo, de Abraham, Abraham que es el primero que se menciona cuando dice el libro de la genealogía de Jesucristo, y después dice Abraham engendró a Isaac. Voy a mencionar algunas cosas de estos hombres para que nos demos cuenta cómo para nada fueron perfectos. No es que Dios los escogió porque estaban en lo más alto de la santidad, sino los escogió a pesar de sus errores, a pesar de esas fallas. Dios los eligió para glorificar en ellos su poder. El primero, como les decía, fue Abraham. Abraham, de las cosas malas, de las cosas negativas que hizo, fue mentir diciendo que su esposa era su hermana. Aunque es una verdad a medias, pero se ha dicho por ahí que una verdad a medias es una mentira completa. ¿Por qué? Porque sí, realmente eran tanto Abraham como Sara, su mujer, fueron hijos del mismo papá, pero de diferente mamá. Entonces, sí, de alguna medida era su hermana, pero él mintió diciendo que solo era su hermana, omitió la parte de decir que era su esposa, y entonces se produjo ahí un problema en el que Dios castiga o manda un juicio sobre algunas personas por haber tomado a Sara, la mujer de Abraham. Después encontramos en la lista, un poco más abajo, a Jacob. Jacob también hizo algo que engañó a su papá, se disfrazó de su hermano, y su papá ya era ciego, ya estaba muy anciano, y entonces lo engaña con tal de obtener la bendición que le correspondía al hermano mayor. Y el papá le dice, ¿quién eres tú? Y él dice, yo soy Esaú, claramente mintiendo. Él era Jacob, pero él dice que era Esaú. Vemos cómo también este hombre tuvo sus tropiezos, tuvo ese tropiezo y hizo cosas que no estaban bien. Un poco más adelante encontramos a Judá, un descendiente de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos y dentro de esos 12 hijos, uno de ellos fue Judá.
¿Qué hizo este hombre? Bueno, este hombre menciona la Biblia que al menos tuvo tres hijos varones. Uno de ellos, el mayor, se casa con una mujer que se llama Tamar, pero este hombre muere y no tiene hijos. Y la costumbre judía decía que el hermano tenía que casarse con, en este caso, con su cuñada para poderle dar descendencia a su hermano. Y así fue, se casa entonces el segundo hijo de Judá con Tamar, pero también muere. Y entonces Judá le queda un tercer hijo que todavía era joven, se presupone que era un adolescente. Y entonces Judá le dice a su nuera, mira, espérate a que mi hijo crezca y entonces yo te lo doy. Pero eso lo hizo Judá como para postergar un tiempo el entregarle a su hijo porque él tenía temor que también este hijo, el más pequeño, muriera. Pasa el tiempo, Judá no cumple esa promesa de darle el hijo a su nuera para que se casen. Y entonces la nuera se disfraza de prostituta sabiendo que Judá iba a pasar por un camino y entonces Judá contrata a esta mujer como prostituta y en garantía de pago le deja su bastón, le deja el bordón y otras cosas y entonces Judá se va. Pasa el tiempo, la mujer queda embarazada de Judá, de su suegro, pero la acusan de haber fornicado. Y entonces Judá, haciendo alarde de justicia, dice, hay que apedrearla, hay que matarla porque lo que hizo está mal. Pero esta mujer le dice, no, esperen, díganle a Judá o a mi suegro que estoy embarazada del hombre a quien pertenecen estos artículos. Y resulta que como ella estaba disfrazada, él no la reconoce, pero ella queda embarazada de Judá. Entonces, imagínense este hombre que contrata a una mujer como prostituta, que ya de por sí eso es un pecado, promete darle su hijo, cosa que tampoco cumple, y entonces vemos cómo Judá también tenía cosas que no estaban correctas delante de Dios, y se casa con esta mujer que se llama Tamar. Más adelante, en el caso de un hombre que se llama Salmón, se casa con Rab, otra mujer que tenía como, pues como un oficio la prostitución también. Entonces vemos que era también, hay dos cosas ahí. El problema no es que tuviera ese oficio, el problema es que además no era del pueblo judío. Recordemos que Rahab fue esta mujer que escondió a los espías cuando fueron a Jericó para ver de qué modo podían ellos destruir o atacar a Jericó. Era una mujer de ahí, de ese lugar de Jericó, no pertenecía al pueblo de Israel y Salmón se casa con ella, también haciendo a un lado las ordenanzas que Dios les había dado, que no se casaran con mujeres que no fueran de de su propio país o de su propia nación, y eso lo hace Salmón. Más adelante vos también encontramos este nombre dentro de esos nombres relevantes. Se casa con Ruth la Moabita. Lo que sabemos de ella es que obviamente era de Moab, había sido ya casada, su esposo muere, ella queda viuda y entonces después Boaz se casa con ella. Aunque podemos ver claramente cómo Ruth se convirtió al Señor, es decir, decidió seguir al Señor cuando le dice a su suegra, a donde tú vayas iré yo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ella había decidido firmemente seguir a Jehová, pero aún así esta mujer pertenecía a otro pueblo y no debió haberse casado vos con ella, pero podemos comprender la situación que estaba atravesando esta mujer y vos. Después, más adelante, encontramos a David dentro de esta genealogía que estamos viendo aquí en Mateo. Y David resulta que dice en el verso 6, Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón. Fíjense cómo lo pone Mateo. El rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urías. Para mí hubiera sido más fácil que él pusiera que David engendró a Salomón de Betsabé, porque ese era el nombre de la mujer. Pero Mateo pone de la que fue mujer de Urías. O sea, Mateo parece un poco incisivo al recordar de quién nació Salomón y cuál es la historia detrás de ello. ¿Qué fue lo que sucedió? El rey David se asoma por una de las terrazas del palacio y ve a una mujer que se está bañando. Pues él ve que la mujer es hermosa, la manda a traer, pregunta quién es, le dicen ella es la mujer de Urías. Urías era uno de los generales del ejército del rey David y él manda a traer a esta mujer, tiene intimidad con ella y la mujer queda embarazada. Y entonces lo que hace David es mandar a traer al esposo, emborracharlo para mandarlo a su casa, que él estuviera con su mujer y entonces para ocultar que el hijo que esperaba esta mujer era de David y la gente pensara que era de Urías. Pero aún Urías, ya con sus copas encima, ya que David lo había embriagado, conservó más su rectitud que en el caso del rey David, pues él estando ahí le dice, no, ¿cómo voy a ir? ¿Cómo voy a bajar
a estar con mi mujer cuando el ejército del rey está peleando allá en aquel lugar en el que estaban. Entonces, ¿qué es lo que hace David? Manda una carta a Joab, al que era el comandante de todo el ejército, y le dice que ponga hasta adelante en lo más duro de la batalla a Urías y luego retrocedan, de modo que lo dejen a él hasta el frente y lo maten los enemigos. Y eso sucede, e incluso Dios le dice a David, tú mataste a Urías con la espada de Amalek. Entonces vemos cómo David es culpable de esa muerte, es culpable de adulterio por haberse metido con esta mujer, es culpable de homicidio, y son cosas que están ahí presentes y que en ningún momento Mateo trató de ocultarlo. Pues les digo, parece incisivo que él dice que Salomón nació de la mujer que fue de Urías Eteo, no dice de Betsabé, como queriendo a ver si nadie se da cuenta de que estoy hablando. Después Salomón, bueno, ¿qué podemos decir de Salomón? Un tremendo rey, el hombre más sabio sobre la tierra, independientemente al Señor Jesús, pero el hombre más sabio, pero que termina su vida apostatando, es decir, negando o olvidando su fe y siguiendo a dioses y a ídolos ajenos. Después Roboam, un descendiente de Salomón, por malas decisiones divide el reino hasta el día de hoy. El reino quedó destruido, quedó dividido, se separó y de ahí vino una debacle hasta que acabaron los reyes por causa de Roboam, hijo de Salomón, y las malas decisiones. Después Jeconías, un hombre que se le promete que no va a tener dentro de su descendencia alguien que gobierne o alguien que reine, fue un hombre que dice privado de cualquier descendencia. Y después encontramos a Zorobabel, ya en este caso, bueno, alguien no malo, al menos no encontramos que la Biblia señale un error como tal, sino más bien lo señala como aquel en quien se iba a restaurar la promesa que se le había dado a David en cuanto al reinado. Y por último encontramos a José también como un hombre y nombre relevante, que fue el papá adoptivo del Señor Jesús, un hombre justo por lo que menciona la Biblia, y junto con María, la mamá del Señor Jesucristo. Entonces vemos cómo en esta genealogía que menciona aquí Mateo hay nombres de gente que pues fueron justos, como en el caso de Zorobabel, como en el caso de José, que estuvieron pues apegados a la ley de Dios, pero hubo otros hombres también que son más recordados en algún momento por los errores, por las fallas que tuvieron y no por los aciertos que también en algún momento debieron haber tenido. Y después de esto, después de que nos da Mateo esta genealogía y nos muestra cómo algo de lo que podemos aprender en medio de todo esto es que Dios no está buscando personas perfectas para que las pueda utilizar y entonces por medio de ellas cumplir su obra. Al contrario, lo que Dios escoge, dice la Biblia, es lo vil y menospreciado del mundo, aquello rechazado, aquellos que nos hemos equivocado, que hemos fallado, que hemos tropezado, pero que Dios nos eligió para que su nombre sea glorificado. ¿Por qué? Porque si Dios hubiera escogido a alguien perfecto, bueno, ya era perfecto, ya todo lo hacía bien, ya no había nada que trabajar en él. Pero Él nos ha escogido a nosotros y con nuestros defectos y con todo lo que tenemos y Dios nos va perfeccionando, entonces la gloria es para Él. Él es glorificado cuando Él trabaja en nuestra vida, cuando Él va puliéndonos y nos damos cuenta cómo insisto, el Señor utilizó de las cosas que uno jamás pensaría, a una mujer que se dedicaba a la prostitución, a una mujer que engaña a su suegro para tener intimidad con él, a un hombre que engaña a su papá para recibir una bendición, un hombre que miente diciendo que es su hermana cuando en realidad era su mujer. Cosas como esa vemos que están ahí en la Biblia y que aprendemos de ello. Algo que nos deja la genealogía de Mateo, aquí lo que estamos leyendo, es que el Señor Jesús viene de una descendencia de hombres, de gente natural, de gente imperfecta, de gente como nosotros, pero Él viene a transformar todo. De todos ellos, de todos estos personajes, el Señor Jesucristo fue el único que no cometió ningún error, que no dijo ninguna mentira, que no cometió ningún pecado. Él vino a restaurar, en este caso primero a su familia, pero también por medio de su muerte a cada uno de nosotros. Nos presenta Mateo esta parte muy humana del Señor Jesús y enseguida, después de que termina el de narrarnos la genealogía del Señor Jesús y su humanidad con todo y los defectos de sus ascendientes, después nos va a hablar de su nacimiento. Aquí nos lo presenta como el hombre, como ese hombre de carne y hueso que nació de hombres de carne y hueso, que su ascendencia, sus antepasados fueron hombres de carne y hueso que se equivocaron muchas veces. Pero después nos habla
de su naturaleza divina. Dice que fue concebido en una mujer, en María, pero por obra del Espíritu Santo. Ahí nos está hablando de la divinidad que tiene el Señor Jesús y de cómo Él tiene todo ese poder por medio de Dios para que pueda restaurar a la humanidad caída, pero en un cuerpo humano, pero tenía que hacerlo como un hombre, así como sus antepasados habían caído en pecados, ahora Él venía como un hombre, 100% hombre y 100% Dios, para cumplir en Él la ley que Dios había determinado. Y nos menciona aquí en Mateo capítulo 1, verso 18, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ahí está la naturaleza divina del Señor Jesús. Por una parte hombre, porque nace de una mujer de carne y hueso, pero por una parte Dios divino, porque nace por obra del Espíritu Santo, es concebido por la obra del Espíritu Santo. Y entonces nos va a mostrar también cómo se cumple en él la profecía de que Dios mismo iba a salvar a su pueblo. Pues le dice el ángel que llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero también le dice que llamará su nombre Jesús, que significa Jehová salva o el Señor salva. Y dice en el verso 21, Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Fíjense cómo el ángel ya le da claramente el mensaje a María y a José de que este hijo que ellos iban a tener iba a salvar al pueblo de sus pecados. No le dice de la opresión romana, no le dice de sus enemigos que los han atacado y destruido y que los han esclavizado. Él le dice, no, él viene a salvarlos de sus pecados. Qué bueno habría sido que Israel hubiese podido ser libre en ese momento de la opresión romana. Pero al final de cuentas, si el Señor Jesús no hubiera pagado por los pecados de su pueblo, cuando ellos murieran en una pretendida libertad, se habrían ido a una eternidad sin Dios, habrían ido al castigo eterno, porque sus pecados permanecerían en ellos. Pero todo lo contrario es el Señor Jesús, aunque siguieron estando bajo el dominio de Roma, pero eran libres en cuanto al pecado, y el día que cada uno de los seguidores del Señor Jesucristo murió, entonces entraron a una libertad eterna, donde ya no hay más opresión, donde ya no hay más castigo, donde ya no hay más esclavitud, donde ya nada de todo lo que vivieron en algún momento, la persecución, los azotes que los apedreaban, entonces entraron realmente a una libertad. Y esa es parte de la esperanza que tenemos nosotros también, gracias al Señor Jesucristo, que también nuestra eternidad hoy es muy diferente. Puede ser que aquí en la vida estemos atravesando por situaciones complicadas, que atravesemos por enfermedades, por escasez, por dolor, por hambre, por sed, por frío. Todo eso es parte de lo que hoy vivimos. Pero nuestra esperanza no está puesta solamente en esta tierra, sino nosotros estamos apuntando a la eternidad. Es allá donde realmente se va a cumplir todo y donde esa obra del Señor Jesucristo se verá consumada en su totalidad. No porque le falte algo, sino porque entonces vendrá a establecer su reino, vendrá a gobernar y estaremos nosotros juntamente con Él en ese momento en el que ya no habrá más dolor, más angustia, más muerte, ya no habrá más nada de eso. Hoy todavía padecemos de eso. El Señor Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, estén tranquilos, no se preocupen, yo he vencido al mundo. En otras palabras, ustedes también podrán vencer las aflicciones estando en mí. No podríamos ser vencedores si no atravesamos batallas. Nadie que no atraviesa una batalla puede ser vencedor. Tiene que haber batallas para que podamos entonces, por medio de la obra del Señor Jesucristo, también nosotros ser vencedores. Es por medio de Él. La Biblia dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Mateo en este primer capítulo nos presenta esas dos caras, digámoslo así, de la historia, donde nace el Señor Jesús como un hombre, pero también como un ser divino, como Dios mismo estando aquí en la tierra. Y después en el capítulo 2 nos va a hablar acerca del Señor Jesús cuando vienen la visita de estos magos, que no sabemos si eran tres, la tradición dice que eran tres, y que hasta nombre se le ha puesto, no sabemos si eran tres, si eran dos, si eran ocho, no sabemos, y que traían regalos. Más allá de que nosotros podamos encontrar un significado espiritual a los regalos que le dan al Señor Jesús, que en este caso dice en Mateo 2, verso 11, dice que abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Puede ser que haya alguien que le encuentre un significado espiritual a todo ello, pero lo que de una manera material eso significa o representa, mejor dicho, lo que representa en el caso
del oro es la realeza. El oro estaba muy relacionado con los reyes, con los gobernantes, y cuando estos hombres le presentan oro al Señor Jesús, es como ese significado que podemos encontrar en la realeza del Señor Jesús. Él era un rey, es un rey, entonces se le presenta oro. El incienso, recordemos que también de una manera significativa se ofrecía a los dioses. Incluso Dios mismo pide que dentro del tabernáculo haya incienso, enciendan incienso aromático para que esté dentro del tabernáculo. El incienso podría hablarnos acerca de la divinidad del Señor Jesucristo, de que Él es Dios. Y la mirra era un componente que se utilizaba para embalsamar a las personas, para prepararlos a la hora de ser sepultados. Entonces, aun que Él era un rey, que era Dios mismo, o que es un rey y que es Dios mismo, pero ya quizá los regalos de los reyes, de estos magos, perdón, no reyes, de estos magos, nos hablaban acerca ya también de que este rey divino en algún momento iba a morir, tenía que pasar por la cruz. Y después Mateo enfoca nuevamente como la cámara, por decirlo así, en un aspecto del Señor Jesús muy similar, comparándolo con Moisés, cuando dice en el capítulo 2 a partir del verso 13, nos va a narrar la matanza de los niños, como cuando estos magos llegan y le dicen a Herodes que ha nacido el rey de los judíos. Dice la Biblia que Herodes se turba. Se dice dentro de la historia, dentro de la tradición, que Herodes mandó a matar a sus propios hijos para tratar de conservar él el reinado, es decir, que ni sus propios hijos pudieran quitarle el reinado. Si es que eso es verdad y si es que él mató a sus propios hijos para poder asegurar el reinado, pues no le impedía, no le costaba nada mandar a matar a todos los niños que hubiese en Jerusalén menores de 2 años para tratar de acabar también con aquel que habían presentado como el rey de los judíos. Ha nacido el rey de los judíos, dicen los magos, y venimos a adorarle. Entonces, este hombre manda a matar a todos los niños menores de 2 años y sucede algo muy curioso a partir de aquí. Vamos a ver de una manera al Señor Jesús como comparándolo con Moisés y al mismo tiempo también con Israel, con el pueblo de Dios. Dice que en el verso capítulo 2 verso 13, dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Un gobernante se había determinado a matar a todos los niños pensando en que entre ellos iba a ir el Señor Jesús. ¿Qué fue lo que sucedió con Moisés? Algo muy similar. Faraón manda a matar a todos los niños hebreos. Dice, maten a todos los varones. Dejen vivas a las mujeres, pero todo varón que nazca, mátenlo. ¿Y qué hacen los papás de Moisés? Lo mandan a Egipto, lo meten en una canastilla, en una canasta, y lo ponen en el río y lo recoge la hija de Faraón, y Moisés es criado allá en Egipto. Y el Señor Jesús también va, lo llevan a Egipto para librarlo de esa matanza muy similar a Moisés. Y entonces termina diciendo aquí el capítulo 2 que el Señor Jesús, siendo todavía un niño, lo llevan a Egipto, después regresa, ya que se enteran que Herodes ha muerto, pero Arquelao, el hijo de Herodes, está reinando, y entonces José es avisado en sueños que se vaya y habite en Nazaret. Y en algún momento hemos visto que se cumple también una profecía cuando dice que había de ser llamado Nazareno, muy posiblemente se refiera al renuevo, como lo hemos visto que menciona en Isaías 11:1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Posiblemente se refiere a ese retoño, ese renuevo, pero también posiblemente se refiera al hecho de que el Señor Jesús iba a ser rechazado. Cuando menciona aquí que habría de ser llamado Nazareno, muy posiblemente lo haga pensando de una manera despectiva, así como el Nazareno. Recordemos que Natanael en el Evangelio de Juan le dicen a Natanael, hemos encontrado aquel de quien habló Moisés, aquel de quien está escrito, dice el profeta de Nazaret, y él dice, de Nazaret saldrá algo bueno, menospreciando ese lugar, menospreciando a Nazaret. Se cree que ese lugar, ese pueblo de Nazaret tendría entre 200 como mínimo y 1600 habitantes. Era un lugar chiquitito, muy pequeñito. Para tener entre 200 y 1600 habitantes como máximo, debió haber sido un lugar muy pequeño. Posiblemente se cumpla también ahí la profecía de que el Señor Jesús iba a ser rechazado, iba a ser menospreciado, cuando se iba a ser llamado Nazareno, como de una manera despectiva. Entonces posiblemente a eso se esté refiriendo también
Mateo, y recordemos que algo así también pasó con Moisés. Sus mismos hermanos, es decir, su pueblo, lo rechazan. Dicen, ¿quién eres tú? ¿Quién te ha puesto a ti por juez sobre nosotros? Y rechazan en algún momento a Moisés. Pero termina esta historia aquí y hay un lapso de cerca, no sé si tal vez unos 27 años, entre que se narra cuando el Señor Jesús va a Egipto y regresa siendo un niño, lo llevan sus papás, y cuando después en el capítulo 3 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista, y poco después nos va a narrar el bautismo del Señor Jesús. ¿Por qué Mateo se salta esos 27 años? Definitivamente no creo que no hubiese que contar, no creo que nadie supiera qué pasó en esos 27 años. Yo creo que sí, había mucha gente que podía contarlo, e incluso más adelante en otro evangelio se nos dice cuando el Señor Jesús, siendo un adolescente, un jovencito de 12 años, sube al templo. Entonces suponemos que sí había historias que alguien podía contar acerca de su niñez, de su infancia y su adolescencia. Pero aquí Mateo se salta desde el momento en que va a Egipto, regresa a Nazaret y después nos cuenta su bautismo. Mateo, yo creo que él tenía o quería que tuviéramos muy presente el que haya ido a Egipto y después que pasase por las aguas, lo mismo que Moisés con el pueblo de Israel. Él va a Egipto, salen de Egipto y prácticamente lo primero que hacen al salir de Egipto es atravesar por el mar. Recordemos que se abre el mar y por ahí atraviesan. Y después el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, eh, dice, pues todos fueron bautizados con Moisés en la nube y en el agua. El apóstol Pablo compara el atravesar el mar como con un bautismo, lo mismo que pasó con el Señor Jesús. El Señor Jesús sale de Egipto y lo siguiente que nos narra Mateo es que es bautizado. Muy similar a lo que sucedió con Moisés, él sale de Egipto y después, en este sentido simbólico, es bautizado, atraviesa el mar, y es lo que sucede después con el Señor Jesús. Otra cosa curiosa es que en cuanto ellos atraviesan el mar, cuando Moisés y el pueblo de Israel atraviesa el mar, entran al desierto. Una vez que pasan el mar, entran al desierto. ¿Qué es lo que sucede con el Señor Jesús? Una vez que es bautizado, es llevado al desierto por el Espíritu Santo. Vemos cómo de esta manera se está comparando la figura de Moisés con la del Señor Jesús. Y Moisés en algún momento les dijo al pueblo, Dios les levantará un profeta, a él escucharán. Y se estaba refiriendo al Señor Jesús. Él estaba hablando de él, de este profeta que en algún momento se iba a levantar y que les iba a enseñar todo lo que ellos debían saber. Entonces se compara a Moisés con esta forma en que Mateo trae su evangelio. Él, insisto, pudo haber narrado eventos tal vez de los 8 años, 9 años, 12 años, 17 años del Señor Jesús, pero él decide por la inspiración, mejor dicho, del Espíritu Santo, brincarse desde el momento en que es llevado a Egipto y después hasta que es bautizado. Entonces, está haciendo esa comparación, pero al mismo tiempo también nos está hablando del Señor Jesús como el Israel, como el verdadero Hijo de Dios. Recordemos que uno de las profecías que se cumplen aquí en este evento cuando el Señor Jesús va a Egipto es que se cumple la profecía de Oseas 11:1 cuando dice, cuando Israel era muchacho yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Aunque él se está refiriendo en ese momento, el profeta se refiere al pueblo de Israel, después eso se cumple en el Señor Jesús como el verdadero Hijo de Dios, por decirlo de esta manera, en quien se iban a cumplir esas promesas. Entonces, por una parte vemos al Señor Jesús ejemplificado o comparado con Moisés y al mismo tiempo también con el Israel de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque es bien interesante que cuando el Señor Jesús es llevado al desierto para ser tentado por el diablo, son 3 tentaciones las que atraviesa el Señor Jesús. Recordemos que dice que una vez que hubo ayunado 40 días y 40 noches, dice la Biblia que tuvo hambre. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 4. Dice el verso 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Las 3 tentaciones que tiene el Señor Jesús ahí, una es que le dice, di a estas piedras que se conviertan en pan. La segunda es cuando le dice, el diablo lo lleva hasta la parte más alta del templo y le dice, si eres hijo de Dios, arrójate. Seguramente Él va a enviar a sus ángeles para que te resguarden, para que te cuiden, que no te pase nada. La respuesta del Señor Jesús es, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Tengan muy presente eso, que Él dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y por último, el diablo le dice, todo esto te daré, todos los reinos de la tierra te daré, si postrado me adorares. Son las 3 tentaciones que atraviesa el Señor Jesús. Acompáñenme por favor al Salmo 78.
Vamos a ver cuáles son las tentaciones que atravesó el pueblo de Israel estando en el desierto. Salmo 78. Y vamos a leer algunos pasajes salteados para ir viendo lo que sucede aquí, ¿sí? Salmo 78. Vamos a ver primero lo que dice el verso 18 y 20. Salmo 78, 18 y 20. Dice, pues está hablando el escritor de este salmo, que es Asaf, está hablando acerca del pueblo de Israel y de lo que sucedió cuando ellos salieron de Egipto. Y dice en el verso 18, pues dice en el verso 18, dice, pues tentaron, fíjense, pongan atención, tentaron, así como cuando el Señor Jesús le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Israel sí tentó a Dios, dice, tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto. Israel claudicó al momento que sintieron hambre. Cuando ellos tuvieron hambre, acusan a Dios de que Dios los había sacado de Egipto para matarlos en el desierto de hambre. Se nos sacaron de Egipto para matarnos de hambre y de sed en el desierto. Entonces, ellos, la primera cosa en la que fallan es cuando tienen hambre, se quejan contra Dios. Dice que piden comida a su gusto, dicen, extrañamos las cebollas y el pescado y la carne que comíamos allá en Egipto, y Dios nos ha traído a este lugar para matarnos de hambre. Y dice en el verso 19, y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Como diciendo, ¿será que Dios nos pueda alimentar aquí? ¿Será que Dios realmente esté con nosotros? Eso es lo primero que sucede. La primera tentación que tienen ellos en cuanto al alimento, fracasan. ¿Por qué? Porque piden a su gusto. El Señor Jesús, ¿qué es lo que hizo? No, dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La segunda tentación que encontramos es cuando precisamente le dice el Señor Jesús, no tentarás al Señor tu Dios. Vean lo que dice el verso 18, pues tentaron, estamos en Salmo 78, 18, pues tentaron a Dios en su corazón. Verso 41, aquí mismo en Salmo 78, y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Nuevamente habla de que el pueblo de Israel tentaba a Dios. Verso 56. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo, lo tentaron una y otra vez. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Recordemos que en algún momento cuando Moisés le dice al pueblo de Israel, en la provocación, dice en Meriba, cuando el pueblo dijo, bueno, ¿está Jehová con nosotros, sí o no? O sea, como diciendo, bueno, va a estar con nosotros, nos va a ayudar, sí o no. Es prácticamente lo mismo que le dice el diablo, ¿está Dios contigo, sí o no? Si está contigo, aviéntate, Él te va a salvar. Y el Señor Jesús dice, no, no tentarás al Señor tu Dios. Él sabía que Dios estaba con él, no tenía por qué tentarlo, no tenía por qué aventarse, pues él tenía la seguridad que Dios estaba con él. La segunda prueba del pueblo de Israel en cuanto a la tentación, fracasan. El Señor Jesús aprueba, él pasa la prueba. Y por último, vean lo que dice en el verso 58, Salmo 78, 58. Dice, le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla, es decir, con sus ídolos. Lo que hizo el pueblo de Israel es idolatrar. Dice que se hicieron imágenes de talla y adoraban a esas imágenes. ¿Qué es lo que le dice el diablo al Señor Jesús? Adórame. ¿Qué le dice el Señor Jesús? No, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La tercera tentación que encontramos aquí, el pueblo de Israel fracasa. El Señor Jesús aprueba una vez más la tentación. Entonces, así como ese profeta comparado con Moisés que iba a venir, pero también con Israel, ahora el Señor Jesús hace lo que el pueblo de Israel no pudo hacer en ese lapso de tiempo que estuvo en el desierto. El Señor Jesús, saliendo del bautismo, llevado al desierto para ser probado exactamente igual que Israel, el Señor Jesús vence. Él logra lo que Israel no pudo hacer, y entonces se convierte en el Hijo perfecto, si podemos decir, ¿no? Que se convierte, ya era el Hijo perfecto de Dios, pero ahora representando al pueblo de Israel. Y en su bautismo, en el mismo bautismo, el Señor Jesús, aunque sabemos que el bautismo de Juan era para el arrepentimiento de pecados, el Señor Jesús no tenía un solo pecado de que arrepentirse. Sin embargo, Él se bautiza para identificarse con los pecadores, para que Él pudiera estar, como se dice coloquialmente, en los zapatos de los pecadores e identificarse con ellos por medio del bautismo. Pero después, cuando es llevado para atravesar la prueba, Él logra vencer cada una de esas pruebas que en su momento Israel no pudo, y por eso es que Israel atravesó tantas situaciones tan conflictivas
y a cambio el Señor Jesús, al vencer la tentación, había dado, como dice en Génesis, había herido de muerte al diablo. El diablo queda herido de muerte por la victoria del Señor Jesucristo ante la tentación, y culmina esa victoria en la cruz cuando muere, no solamente siendo el justo, sino haciéndonos justos también a nosotros. Por medio de esa muerte es que tú y yo podemos gozar de esa justicia en el Señor Jesucristo. Entonces, lo que nos enseña Mateo en estos primeros 4 capítulos es a ese hombre, pero al mismo tiempo Dios, el hombre que así fue bautizado como un hombre identificándose con los pecadores, pero confirmado como hijo de Dios cuando desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y Dios dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Más adelante nos narra una historia más cuando el Señor Jesús se sube a una barca y se duerme como un hombre, como cualquier hombre que necesita descansar, pero como Dios se levanta y reprende la tempestad y la gente se asombra y dice, ¿quién es este que aún el ambiente, las tormentas lo obedecen? Era 100% hombre y 100% Dios. Y ese hombre fue el que vino a esta tierra para lograr todo lo que el pueblo de Israel no pudo lograr. Y hoy que nosotros creemos en el Señor Jesús, se nos adjudica esa victoria a nosotros. Como si nosotros hubiésemos sido los que atravesamos por ese desierto y hubiésemos salido victoriosos. Es la misma victoria que tenemos nosotros gracias al Señor Jesucristo, a que lo hizo todo perfecto. Es lo que está presentando Mateo, es ese impulso que le dan el Espíritu Santo al Evangelio de Mateo, presentándonos al Señor Jesús, hombre y Dios a la vez. Moisés como ese profeta que había de venir superior a Moisés, y como es Israel, como el verdadero Hijo de Dios que iba a cumplir todo a la perfección, que no iba a fallar en nada. Y por eso esa perfección, esa santidad, esa justicia, cuando lo clavan en la cruz, es que entonces Él puede pagar por nuestros pecados, porque era morir un hombre justo por los injustos, porque Él no había pecado absolutamente en nada. Esa es la forma en que Mateo nos presenta estos primeros 4 capítulos, los 2 primeros como la introducción hacia la persona y figura del Señor Jesucristo, y luego los otros dos, el capítulo 3 y 4, comparándolo con ese profeta que había de venir y con el verdadero Israel de Dios, en quien después se iba a decir que enseñaba como quien tiene autoridad, pues Él lo que decía lo cumplía. Él había cumplido la ley cabalmente. Entonces, la siguiente semana, primeramente Dios, vamos a estudiar las enseñanzas del Señor Jesús, viéndolo desde esta misma perspectiva. El hombre hablando, pero Dios transmitiendo la ley. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo, con toda la autoridad que tenía en sí mismo por ser Dios. Así es que este es el Señor Jesús, del Mateo 1 al capítulo 4. Que Dios les bendiga, cuídense mucho, nos saludamos el martes primeramente Dios. Saludos a todos, que estén muy bien, descansen, que tengan un bendecido